Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente es, diría yo, el centro principal de toda la lección de este trimestre. No se puede hablar de proyectos misioneros, no se puede hablar de cumplir la misión, tampoco se puede predicar sin mencionar a este personaje que esta semana vamos a estudiar. De manera sorprendente vamos a encontrar cosas curiosas acerca de este personaje que tú vas a descubrir durante esta lección. El título de la lección de esta semana es Pablo, antecedentes y llamado. Y al hablar de Pablo podemos darnos cuenta que este no es el nombre de pila o su nombre original. Esta semana vamos a estudiar, a descubrir y a aprender temas de grande impacto relacionados al apóstol Pablo, el gran misionero por excelencia, el gran evangelista. Tanto así que vamos a comprender quién era Saulo de Tarso. Ese era su nombre de pila. Pero ¿quién era este personaje? ¿Quién era él? Esto vas a estar descubriendo esta semana. Y al estudiar vas a comprender también cómo era Pablo, el hombre, el ser humano. ¿Cómo era ese hombre? ¿Cuál era su característica principal? ¿Cuáles eran sus pensamientos conforme a su fe, a su religión? Esto vas a estar comprendiendo durante esta semana. En el proceso de esta lección también vamos a descubrir cuándo Saulo se convierte en Pablo. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuándo y dónde sucede esto? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Pero también vamos a disfrutar de un tema muy interesante. ¿Qué hacía Pablo en el campo misionero? ¿Cuál era su función? ¿Qué es lo que desarrollaba? ¿Cómo emprendía la misión? Esto vamos a estar descubriendo esta semana y vamos a disfrutarlo al estudiarlo. Y para terminar, vamos a entender lo que es la macrovisión. La macrovisión de la misión en la cual se enroló Pablo cuando fue llamado por el Señor a cumplir esta misión. Por lo tanto, abróchate el cinturón porque arrancamos con esta bendición. Estudiemos mi escuela sabática y descubramos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el versículo número 15 y 16. Pero antes de entrar al estudio de la lección de esta semana o el repaso, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, nos acercamos a ti, para que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venga a limpiarnos, Señor, a purificarnos, a lavarnos de toda maldad, para que tu Santo Espíritu venga a enseñarnos a través de tu palabra por medio de esta lección. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el versículo 15 y 16, dice la Biblia así. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estas son las palabras que Dios mismo le dijo a Ananías cuando lo envió a orar por Saulo de Tarso, quien después vino a ser Pablo. En esta ocasión, en este pasaje, nos está mostrando prácticamente el proceso de conversión
de Saulo al apóstol Pablo. Y aquí vemos de una manera especial cómo Dios manda a Ananías para ungir, para ordenar a Pablo y orar por él para que cumpliera la misión. Él tenía que padecer mucho para presentar el evangelio ante reyes, ante los gentiles y aún ante el pueblo judío o el pueblo de Dios. De tal manera que Pablo y sus antecedentes y llamados en esta semana nos va a enseñar cosas muy interesantes. Pablo es realmente la figura central, podríamos decir, después de Jesucristo, quien mostraba el evangelio. Realmente Pablo o Saulo, que vino a ser Pablo, vino a ser el líder que vino de alguna manera a representar como Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto. Asimismo, Pablo vino a ser el líder que guió al pueblo cristiano judío, aún a los gentiles, y llevó el evangelio ante reyes y ante poderosos y ante su propio pueblo. De tal manera que Pablo llevó la palabra de Dios a los gentiles para que también ellos hicieran la voluntad de Dios. Este es el cometido de Pablo. Podemos ver Pablo, toda su historia, el legado que él nos deja como evangelista, como siervo de Dios, como maestro, y él vino a ser, por así decirlo, nuestro ejemplo, porque él tuvo una experiencia especial con Dios. De tal manera que dice aquí, por su gran contribución a la expansión del cristianismo y que ya lleva 2000 años sus actividades misioneras en favor de las naciones alrededor del mar Mediterráneo, son un ejemplo para las misiones cristianas del día de hoy. De tal manera que Pablo fue separado del mundo judío para venir a ser el que rompiera con los esquemas, que rompiera con los tabúes, con las tradiciones, con las costumbres, con la religiosidad doctrinal del pueblo judío. Tanto así que él vino y separó los absolutos bíblicos, tanto las leyes civiles, las leyes morales, rituales, que estaban tan integradas a la vida judía que parecía que esa era la religión completamente. Sin embargo, Pablo rompió con todos esos esquemas que casi no se distinguían de las costumbres judías y lo que creían que era el mensaje de Dios. De tal manera que Pablo vino a romper con las tradiciones, con las costumbres, con los rituales y dejó esas tradiciones, costumbres doctrinales para llevar un mensaje de salvación, un mensaje cristiano. Para Pablo era Cristo y solo Cristo. El mensaje de Pablo era Cristo viniendo como un niño, Cristo naciendo, creciendo, cumpliendo su ministerio, muriendo en la cruz. El mismo digo, con Cristo estoy juntamente crucificado, sepultado, muerto y resucitado para la esperanza gloriosa de salvación. De tal manera que esta semana promete una gran bendición. Dice, el personaje más importante del Nuevo Testamento después de Jesús, ciertamente fue y sigue siendo el apóstol Pablo y todo su legado. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es Saulo de Tarso.